Buenos días hermanos, una mañana más me toca poder compartirles el devocional y vamos a seguir con el estudio, ¿sí?, de 2 Corintios, y hoy nos toca el capítulo 12. Y en este capítulo, ¿sí?, en los primeros versículos en los que vamos a leer hoy, del 1 al 6, vamos a notar que estos versículos están muy relacionados con el capítulo 11, ¿sí? Es como que se extiende un poco más el capítulo 11. Y Pablo relata un poco más acerca de su defensa de su apostolado. Después del capítulo 11, ¿sí?, después de que Pablo presentara su largo informe de sus trabajos, de sus padecimientos, de su identidad como siervo de Dios, ¿sí?, de su fidelidad a quien él servía, nos queda bien en claro que él era muy superior y sobrepasaba en gran manera a los falsos apóstoles. Y a continuación, que nos queda del versículo 1 al 6 del capítulo 12 que vamos a leer hoy, Pablo cuenta una experiencia propia, ¿sí?, pero la cuenta de una manera general, como refiriéndose a otra persona. Justamente Pablo lo hace de esta manera para no exaltarse a él mismo de tan grande acontecimiento vivido, que sin duda podría haberlo hecho, pero no existía tal necesidad, sino que él también sabía hablar con verdad, pero también tenía tacto a cada una de las personas que lo escuchaban. Cabe destacar que justamente Pablo les habla de esta manera porque no había otra manera en que la iglesia de Corintio lo pueda escuchar. Porque justamente esta iglesia, ¿sí?, se caracterizaba por, como dicen los versículos 19 del capítulo 11, dice: porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. Y el 20 dice: pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma de lo vuestro, si alguno os enaltece, si alguno os da de abofetadas, ¿sí? Y cada una de estas cosas eran prácticas sin sentidos, y para decirlo así, eran locuras. Por eso Pablo les dice que les va a hablar como si estuviera loco. Y ahora sí, a continuación, vamos a leer 2 Corintios, capítulo 12, del versículo 1 al 6, y dice lo siguiente: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y dice lo siguiente: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y dice: si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Podemos ver en este relato que Dios le concedió a Pablo esta experiencia propia tan grande, porque realmente es una experiencia única que se relata en la Biblia, ¿no? De poder llegar hasta la misma presencia de Dios, de poder ver y de poder escuchar cosas que ni Pablo se le habían permitido poder expresar. Entonces me hacía la siguiente pregunta: ¿qué otras pruebas le tendría que dar a los hermanos de Corinto de que su apostolado era verdadero? No era suficiente con mostrarle de dónde él pertenecía, de dónde él venía, lo que había hecho, lo que había sufrido y también lo que un día vivió como experiencia propia. ¿No era suficiente todo esto? Y esta actitud que la iglesia de Corintio toma con respecto hacia el apostolado de Pablo me hace pensar en que muchas veces estamos rodeados de personas a las cuales se les ha predicado el Evangelio, se les ha hablado con la verdad, quizás donde también han tenido experiencias difíciles y en donde Dios ha obrado a favor de sus vidas,
y ellos también siguen ignorando cada una de estas cosas y no quieren verlo, o mejor dicho, se niegan a aceptarlo. Quizás puede ser un familiar nuestro o alguien del trabajo al que se le ha hablado y acompañado por mucho tiempo, pero siguen sin tomar una decisión, siguen sin poder aceptar la verdad y toman la postura que también la misma iglesia de Corinto tomó, de poder tolerar cualquier otra cosa con tal de no escuchar la verdad, ¿sí? ¿Y qué podríamos hacer frente a tal situación? Nada más y nada menos que tomar la postura que Pablo tomó durante todos estos relatos que leímos, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 11, donde Pablo insistió con amor, con paciencia, tratando de demostrarles también con su vida, con sus acciones, que los amaba y que los quería ayudar en su relación con el Padre para poder corregir todo aquello que en la iglesia se estaba tornando de mala costumbre y para poder corregir toda aquella verdad que se estaba distorsionando y que cada vez iba de mal en peor. Y así de esa manera poder limpiar a la iglesia de aquellos falsos apóstoles y de aquella toda mentira que se estaba imponiendo en la iglesia. Y este ejemplo no es solamente para aquellos que no son hijos de Dios, sino también para aquellos que sí somos hijos de Dios. Y muchas veces tomamos de esta postura que la iglesia de Corintios nos relata, de no querer escuchar la verdad, o de tomar la verdad y poder cambiarla a mi favor y manipularla a mi manera para sacar provecho, aceptando algunas cosas que la palabra dice y algunas otras pasarlas por alto y así vivir de la manera que uno quiere. Por eso, hermanos, para culminar con el devocional de hoy, me gustaría poder dejarles una pregunta. ¿Cuál está siendo mi postura frente a la verdad que Dios me está hablando? ¿La acepto, la obedezco, la atesoro o simplemente la desecho? Realmente lo mejor que podemos hacer es tomar de la verdad de Dios para cada uno de nosotros, para cada día y para cada etapa de nuestras vidas. Nada más, hermanos, para compartirles en esta mañana. Que tengan una buena mañana. Un beso grande.